Bueno, acá vamos a presentar un ejemplo en Excel de cómo funciona estos modelos, ¿verdad? De medición de riesgo de tasa de interés. Vamos a partir de esta situación hipotética. Este sería el balance, ¿verdad? De un determinado periodo, ¿verdad? Sería a fin de mes, o sea, a fin de año o a fin de mes. Entonces, como estamos viendo acá, tenemos el total de activos de 19.465.000. Por otro lado, tenemos acá el total de pasivos de 17.260.000. Y aquí están los saldos contables conforme el balance. Tenemos caja de 1.200.000, tenemos préstamos por vencer de 8.125.000. Bueno, en esta columna a la izquierda está la clasificación, ¿verdad? Que nosotros vimos en la parte teórica del curso de activos sensibles a la tasa de interés y pasivos sensibles a la tasa de interés. Habíamos dicho, ¿verdad? Como una forma de simplificar las cosas, todo lo que ganan, es decir, todos los activos que ganan intereses son sensibles a la tasa de interés. Y todos los pasivos que pagan intereses son sensibles a la tasa de interés. Es por eso que vemos acá que propiedades y equipos es no sensible. Entre tanto, inversiones, valores privados, sensible. Préstamos por vencer, sensible. Cuentas por cobrar, no sensible. Acá en esta columna, la columna E, estamos teniendo acá las tasas de interés. Estas serían las tasas de interés de este tipo de producto, ¿verdad? 13% anual. Valores privados. Sector público, 10%. Préstamos por vencer, 16%. Estas son las tasas de interés individuales por cada producto. Ahora, el segundo paso es calcular la tasa de interés por producto, en este caso por, por categorías, ¿verdad? Por ejemplo, las inversiones. La tasa de interés promedio es de 11,52. Este es el promedio ponderado. ¿Y cómo se calcula? Lo que se hace acá es usar esta fórmula, esta función el Excel, que es suma producto. Es una función muy útil para este tipo de trabajo. Lo que hace acá por ejemplo estamos colocando sobre inversiones. Entonces lo que hace acá, lo que está haciendo aquí es marcar, ¿verdad? De 9 a de 10. Después marca de 9 a E10. O sea, lo que está haciendo este programita, esta función es multiplicar 1.200.000 por 13%, 1.151.000 por 10% y dividir por 4.354.000. Es decir, el promedio ponderado. Se hace para todos los casos. Pero partimos de la base de que acá estamos calculando el promedio ponderado, llevando en cuenta que estos son valores nominales, así como está en los libros, en los balances. Esos son, vamos a llamar tasas ponderadas, pero en base a valores nominales. Vemos acá que el total de activos, que el caso del activo, el plazo promedio ponderado del activo es de 13,58. Bueno, para esto ya no podemos usar ya lógicamente la función suma producto porque hay saltos, ¿verdad? Tenemos que calcular el promedio ponderado tenemos que llevar en cuenta el promedio ponderado de caja, de inversiones. Entonces lo que está haciendo aquí, lógicamente, es multiplicando 1.200.000 por 0%, 4.350.000 por 11%, 12.881.000 por 16%, 100.000 por 0% y 1.000.000 por 0%. Y después de esto dividir
el total, en este caso de activos, que es 19.465.000 para tener el promedio ponderado. Bueno, a la misma cosa se hace con el pasivo. Este sería el balance, ¿verdad? Que tenemos 19.465.000 de activos contra 17.260.000 del pasivo. La diferencia sería, en este caso, el patrimonio neto. Bueno, el segundo paso entonces es extraer de este balance los que son los activos y pasivos sensibles. Todo lo que está marcado con S se extrae, ¿verdad? Se pasa a esta segunda planilla, ¿verdad? Acá solamente ya tenemos los activos y pasivos sensibles, o sea, caja en lo que nos es afectado por la tasa de interés ya sale de esto. Lógicamente eso va a implicar en una reacomodación del cálculo la tasa ponderada, porque algunas cuentas desaparecen, ¿verdad? Es decir, nosotros teníamos en un principio 19.400.000 de activos, ahora se reduce a 17 millones. Y eso hace que la tasa de rendimiento varíe, ¿verdad? Pero estamos siempre aquí trabajando con valores contables, es decir, valores históricos y el cálculo de la tasa ponderada de la misma forma, ¿verdad? Es decir, para calcular la parte de inversiones, acá lo que hacemos es usamos la función suma producto, marcando la primera matriz, ¿verdad? Después la segunda matriz y dividimos por 4.354.000 y esto no es lo que está acá de 6, ¿verdad? O sea, multiplicamos 1.200.000 por 13, 151 por 10 y lo dividimos por 4.354.000. De la misma forma. Entonces acá tenemos ya solamente los productos sensibles. Ahora pasamos a calcular a otra planilla donde vamos a calcular la brecha por cada uno de los periodos. ¿Qué implica esto? Esto ya implica que este saldo de 17 millones del activo distribuido en diferentes categorías de cuentas o productos, entonces se tiene que distribuir en las diferentes bandas, ¿verdad? En este caso se lleva solamente en cuenta 7 bandas, o sea, hasta un año. Hasta un año. Y acá, es decir, acá tenemos, si en el caso de para inversiones, para negociar valores privados, tenemos un saldo de 2.202.500. Y aquí se parte de que esto va a ser repreciado en la banda 6, o sea, del cuarto al sexto mes. La banda 6. O sea, de 91 a 180 días. Bueno, lo primero entonces acá viene la parte didáctica de esto, ¿verdad? El cálculo del factor de sensibilidad. Es decir, acá estamos primeramente calculando, le habilitamos la línea para calcular la mitad de la banda. Es decir, 7 más 1, 8 dividido 4. Esta sería la mitad. 1 más 7 dividido 2. 8 más 15 dividido 2. Esa es la mitad de las bandas, ¿verdad? Acá tenemos 181 más 360 dividido 2, o 170,510. Esta sería la mitad de la banda. Entonces, este es el primer cálculo que hacemos, ¿verdad? Calculamos aquí la brecha. Aquí vemos que en la primera banda de 1 a 7 días tenemos una brecha negativa de 2.550.000. Es decir, acá no hay ningún activo sensible y solamente hay pasivo sensible. Aquí vemos que hay un depósito a plazo fijo de 550 y obligaciones de organismos multinacionales de 2 millones, que son pasivos. Vemos que los pasivos continúan siendo negativos en la segunda banda, en la tercera, en la cuarta, recién en la quinta comienza a revertirse. Bueno, lo importante entonces acá es calcular primeramente la mitad de la banda, después calcular la brecha, ¿verdad? Pero esto se puede hacer en un solo gráfico, ¿verdad?
en un solo gráfico que sería M1, donde se colocamos totalmente en uno todo esto. Acá está lo que vimos, era la mitad de la banda. Acá vienen los activos y pasivos distribuidos en las diferentes bandas futuras, ¿verdad? Hasta un año, 181 a 360 días. Esto es un modelo ecuatoriano, ellos trabajan con 360 días, muchos trabajan con 365 días, depende de cada país. Bueno, acá está la brecha del periodo, como vimos en el curso, ¿verdad? Esa es la brecha del periodo, total de activos sensibles menos pasivos sensibles. Y aquí está lo importante, ¿verdad? Es decir, primeramente calculamos la mitad de la banda, después calculamos el periodo abierto, que sería, ven acá, 360 menos la mitad de la banda, así 4 días. Y después se abre otra columna donde calculamos el periodo abierto a un año. O sea, ¿cuánto falta para alcanzar un año? En esta primera banda, casi 98,89% para alcanzar un año. Es casi un año, ¿verdad? Es decir, la brecha que está acá se multiplica casi por un año. Después va bajando, ¿verdad? Acá va un poquito menos. Y aquí en el último ya, prácticamente, la última banda sería el 25% del año. Es importante acá llevar en cuenta dos situaciones. Es decir, es importante el periodo abierto, por un lado, y también los montos. Los dos influyen en el cálculo de la sensibilidad por banda. Cuando más montos tienen y más periodo abierto, entonces lógicamente la sensibilidad por banda va a ser mayor. Después, en esta otra columna se multiplica por el 1%, ¿verdad? O sea, ahí se aplica esa fórmula, ¿verdad? La brecha por el periodo abierto por 1%, sería 25.217. O sea, en este primer periodo, en esta primera banda, el impacto de la variación del 1% afecta, es decir, afecta en 25.217 a mi margen financiero. Negativo. En el segundo sigue siendo negativo, ¿verdad? Tercero negativo, el cuarto, en este caso el cuarto, vamos a ver qué periodo de cuarto. Cuarto sería de 31 a 60 días. Vemos ahí que en ese periodo hubo un impacto negativo muy fuerte, ¿verdad? De 38.220. Y así sucesivamente. Y consecuentemente, es decir, el impacto global de la variación de tasa de interés es de 27.998, sumando algebraicamente, es decir, este cambio por banda, es 27.999. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Es decir, esto tiene la banda cuarto tiene un impacto muy fuerte, ¿verdad? Entonces, a lo que hay que tratar de ahí, en este caso, por ejemplo, bajar, modificar, si podemos, cómo bajamos, cómo cambiamos esto, es decir, metemos más operaciones activos acá en el futuro o, o reducimos el pasivo, de tal forma a que esta brecha disminuya y el impacto no sea tanto como esto, ¿verdad? Esa es la forma de interpretar esto. Bueno, ahora, ¿qué es importante o no este 29.999? Esto tenemos que comparar con el margen financiero proyectado. En este caso, el margen financiero proyectado está calculado, acá como vemos la fórmula está calculado en M3. Acá está siendo calculado el margen financiero proyectado. No es más que el total de activos por la tasa de interés ponderada del activo menos el total de pasivo por la tasa de interés ponderada del pasivo. Y en este caso, vamos a ver acá, cuando llegamos a M3, vamos a ver acá que el margen anual esperado es de 1.812.000. Y viendo la fórmula, aquí estamos multiplicando el activo por el promedio, la tasa de interés activa ponderada y el pasivo
por la tasa de interés pasiva ponderada. Y esto sale 1.812.000. Volviendo a nuestro ejemplo acá, vemos que la reducción del total de intereses, del margen financiero en 27.999 representa 1,54% del margen financiero proyectado. Entonces, esto normalmente es motivo, ¿verdad? Es decir, el ALCO, y conjuntamente con el directorio, ¿verdad? Establece acá un límite para esto. Normalmente el límite no debe superar el 5%, porque este en un momento puede ser negativo o puede ser positivo, ¿verdad? Entonces no debería superar el 5% del total del margen financiero proyectado. Si supera 5%, ya es un riesgo significativo en términos de tasa de interés. Estás viendo acá, es decir, cómo se calcula el cambio en el margen financiero, que es 27.000 dividido margen financiero anual esperado. Este sería el primer modelo que acá se le llama, que le llamamos acá sensibilidad por banda, sensibilidad por banda. Es decir, estamos calculando aquí la sensibilidad por banda. Otro modelo, M2, trabaja de la misma forma, pero en vez de preocuparse en la sensibilidad por banda, se preocupa en la sensibilidad total. Es la misma información, pero lo que hace aquí es multiplicar la brecha por el factor de sensibilidad, que tiene la sensibilidad por banda. Suma todo esto y después multiplica por la variación de tasa de interés de más 1% y menos 1%. Vemos acá que la sensibilidad total por banda es negativo en 2.799.000. O sea, nosotros aplicamos los conceptos aprendidos en lecciones anteriores, podemos decir acá que esta entidad es sensible al pasivo, o sea, le viene muy mal un incremento de tasa de interés. Como vemos acá, con un incremento de tasa de interés, su margen financiero se reduce en casi 28.000. Sin embargo, con un aumento, con una reducción de tasa de interés, su margen aumenta, ¿verdad? Eso vimos en las lecciones anteriores. Entonces, la importancia de este modelo, de este segundo modelo, ¿verdad? Que es que prácticamente es similar al anterior, pero una pequeña variación es que nos muestra, ¿verdad? La entidad se está haciendo administrada en términos de riesgo de tasa de interés, si es sensible al activo o sensible al pasivo. Vemos acá que esto es sensible al pasivo. Muy bien. Ahora, ya nosotros tenemos dos modelos, ¿verdad? El M1 que se preocupa por la sensibilidad por banda y este por la sensibilidad total. Ahora el M3, su preocupación va a ser en los productos, ver cuáles son los productos más sensibles al riesgo de tasa de interés. Para eso tenemos que pasar a un estadio intermedio donde calculamos los plazos ponderados. ¿Y cómo se calculan los plazos ponderados? Similar, acá tenemos, por ejemplo, estos son los plazos mitad de las bandas. Entonces, ¿cómo calculamos, por ejemplo, acá este 135, que es en este caso, para inversiones para negociar valores privados? Su plazo promedio ponderado es 135,5 días. ¿Cómo se calcula esto? Lo que se hace acá es ponderar, es decir, todos los saldos de cada una de las bandas. Acá solamente hay un solo saldo, pero en la práctica puede ser que se encuentre saldo para cada una de estas bandas, ¿verdad? Todos esos saldos se multiplica por el plazo y se divide por el total de esa línea. En este caso, se hace multiplicar este saldo que es 0 por 4, este 0 por 11,5 y así sucesivamente. Y aquí 2.200.000 por 135. Como hay un solo valor, entonces, lógicamente el plazo promedio ponderado va a ser 135,5 días. Así se calcula el plazo promedio ponderado en todos los casos.
Y acá, lógicamente, para la parte de activos, no hay problema, ¿verdad? Porque también se hace de la misma forma. Se multiplica 0 por 4, 0 por 11, 1251 por 23, así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a la última banda. Acá estamos teniendo entonces, y después se divide por el total de activos, que es 17.165. Es simplemente ponderar plazo. Acá no hace falta, es decir, acá también se utiliza el concepto de suma producto, ¿verdad? Bueno, y después esto se transforma en años. ¿Cómo se transforma? 135,55 es 0,38 de un año, o sea, se divide por 360, que para este ejemplo es el utilizado en ese país, que es 360 días, o sea, 0,38 años. Y la tasa también se pondera, ¿verdad? La tasa también se pondera, es decir, esa es la tasa para este producto, después se pondera de la misma forma como vimos en las lecciones anteriores. Estas son las tasas ponderadas. Bueno, entonces pasamos al M3, teniendo calculado ya los plazos y las tasas, entonces pasamos al M3 para ver es decir, el impacto de la variación de tasa por producto. Acá tenemos entonces los diferentes productos. Vemos acá, lo importante acá es el plazo, el periodo, es decir, el plazo promedio es 0,38. Falta 0,62 para un año. O sea, de la misma forma, aplicamos el saldo a valores históricos por el periodo abierto. Tenemos la sensibilidad por producto y después multiplicamos por 1%. Podemos ver, ¿verdad?, cuál es el producto más sensible. Podemos ver acá que el producto más sensible es por préstamo por vencer microempresas. Es 50.688. Es el que influye más en este 27.000, ¿verdad? Entonces tenemos que preocuparnos por este monto, porque aquí es lo que podemos trabajar si es que consideramos, ¿verdad?, que la variación es excesiva. Bueno, por otro lado, entonces, como en el caso anterior, eh, tenemos acá que en el total de activos, la variación de tasa de interés hace que el impacto es de 95.000, el pasivo es de 123.000, entonces esto lógicamente tenemos una sensibilidad neta de 2.799.000 multiplicado por 1%, sale 27.999, es similar al otro cálculo, es decir, todos estos resultados son similares, solamente que te presenta, ¿verdad?, el impacto de variación de diferentes formas. Acá la preocupación es el impacto de la variación de tasa de interés en cada uno de los productos y ver en qué producto trabajar. Por ejemplo, como estábamos acá, nuestra preocupación es en el que es negativo, entonces lógicamente a lo mejor tendríamos que preocuparnos por los depósitos a plazo, ¿verdad?, que su impacto es 70.000, tratar de reducir esto, reducir este monto, ¿verdad?, de tal forma a que este 27.000 caiga, porque estamos frente a una empresa con sensibilidad negativa. Esto te dice, la sensibilidad neta de 2.792.000 te dice que es negativo la sensibilidad de la empresa. Y de la misma forma se compara con el margen anual esperado que ya está calculado acá. Acá en todos los casos, como estamos viendo, estamos trabajando con los activos y pasivos sensibles a la tasa de interés, pero utilizando los valores históricos. Valores históricos. O sea, son modelos relacionados a corto plazo. Por eso está acá trabajando solamente para 12 meses. Es decir, solamente estamos considerando 12 meses, hasta 12 meses. Es decir, la banda hasta 12 meses. Bueno, vamos a pasar ahora entonces al modelo que lleva en cuenta el valor actual y la duración. Entonces, primeramente tenemos que calcular el valor actual. Vamos a ver. Y vamos a aplicar ahí la fórmula, ¿verdad?, que estudiamos tantas veces, es decir, que repetimos muchas veces acá. Acá tenemos
acá en la primera parte de este modelo están los valores históricos. Acá vemos que, por ejemplo, esta cuenta de inversiones, sector público, tiene un saldo de 2.202.500 en el plazo de 31 a 180 días, o sea, mitad de la banda 135,5 días. El plazo acá es 135,5 días. Entonces tenemos que calcular, acá estamos calculando el valor actual. Vamos a rememorar nuestra fórmula, nuestra vieja fórmula para calcular el valor presente. Entonces, habíamos dicho en ese momento era que el valor futuro tendríamos que dividir por 1 más i elevado a la n. Aplicamos esta fórmula en este caso particular. 2.200.000, 2.500 es el valor histórico, el valor futuro. Lo dividimos por 1 más 13%, ¿qué es esto? 1 más 13%. 1 más 13%. Voy a borrar eso. Pequeño error ahí. 13%. Elevado a 135 dividido 360 días. Lógicamente acá hay que ponerle un paréntesis para evitar un problema de cálculo, de error de cálculo. Le pongo un paréntesis. O sea, ven ustedes que como usamos la fórmula n, en este caso para nosotros es 135 dividido 360 días. O sea, una parte de los 360 días. Usamos el valor, la mitad de la banda como vencimiento. No hay ninguna, usamos la vieja fórmula, ¿verdad? Sin ninguna modificación. Bueno, tenemos calculado ya, entonces esto se aplicamos para todo. En todos los casos va a usar la misma fórmula, pero lógicamente llevando en cuenta los valores futuros y los plazos. Acá, por ejemplo, ya el plazo es 75,5. Podemos ver acá. En este caso, acá usamos A8. Aquí es A8. H8. Vamos a ver, era este. H8. H8. Vamos a ver el valor futuro. H8. Vamos a ver acá. Aquí estamos. H8. H6, 7, vamos a ver. 8. Acá tenemos H8, tiene un saldo de 100, H8 sería este. Tiene un saldo, el valor futuro es 2.151.000. Su valor actual es 2.108.000. ¿Y cómo llegamos a esto? Es decir, H8 dividido 1 más K27, que es la tasa de interés, que en este caso 10%, elevado a 75 dividido 360. En todos los casos estamos usando la misma fórmula, ¿verdad? Esto está demostrando la importancia de manejar bien el concepto de valor actual. Bueno, y para valor futuro, como para la duración, como vimos, ¿verdad? Hay un solo paso para llegar a la duración. Ven ustedes acá, tenemos la fórmula de la duración. Vamos acá a calcular la duración ahora, para esta operación. ¿Qué hacemos? El flujo de caja a valor presente, en este caso es 2.130.476, multiplicamos por el tiempo, que es 135, y lo dividimos por el total del flujo de caja, que en este caso es también 2.103. Ahí sale la duración de 135,50 días. Es la duración. Lo transformamos en años dividiendo por 360 días. Vean ustedes que el mismo concepto que aprendimos en las lecciones anteriores estamos usando acá para calcular la duración. Es decir, el valor actual por el tiempo dividido por el total de valor actual. Bueno,
Calculado la duración, entonces ya pasamos acá en M4, ¿verdad? En este caso ya sería el modelo para M4, que es un modelo que, como vimos en la lección anterior, es un modelo intermedio entre el de duración, el de duración total, y este para duración para 12 meses. Este es un modelo, esto es sensibilidad por producto, margen de sensibilidad por producto. Lo que hacemos acá es, acá ya este ya viene a ser los valores actuales del activo y pasivo. Pero en este caso particular, le voy a le voy a aclarar que en este ejemplo particular, que no es muy bueno por esto muchas veces, ¿verdad? En este caso, todas las operaciones es a un año, no supera un año. Por eso, acá vamos a ver que esto va a coincidir, ¿verdad? Con el otro modelo, con el de duración para todo el espectro. Van a ver ustedes acá, va a coincidir esto. Coincide por el hecho de que es solo una coincidencia, por el hecho de que en este ejercicio, ¿verdad? Esto solamente está trabajando, en este caso, todas las operaciones son menores a un año. Pero en la vida, en la práctica, vamos a encontrar que las operaciones superan un año, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un corte. Pero acá estamos llevando en cuenta el valor actual, las operaciones que vencen a 12 meses y tanto el activo y como pasivo. Calculamos acá la duración en 12 meses y este es el periodo abierto. Y lo que hacemos acá es el valor actual, multiplicamos por el periodo abierto, tenemos la sensibilidad por producto y por 1%. De la misma forma el pasivo, ¿verdad? El valor actual del pasivo para 12 meses, o sea, consideramos solamente los CDA o los depósitos con vencimiento hasta un año, el periodo abierto hasta un año, calculamos la sensibilidad por producto y multiplicamos por el 1%. Acá vemos que el efecto en el total, en el ingreso fue de 90.432 y en el pasivo de 122.808. Vemos acá que la sensibilidad neta es negativo, ¿verdad? En 3.237.000. Vean ustedes que esto es diferente de lo que habíamos calculado anteriormente, porque acá estamos trabajando con valores actuales. En el anterior se estaba trabajando con valores históricos, ¿verdad? Y acá vemos que el impacto en este caso en el margen financiero, como esto es negativo, multiplicado por el 1% es negativo en 32.377. Y acá lo que se hace, vean ustedes lo que estamos haciendo acá, señores. Estamos calculando el margen anual esperado a valores presentes, o sea, 16.000 multiplicado por la tasa de interés promedio también a valores presentes, menos el total de pasivo a valores presentes con la tasa pasiva a valores presentes. Este es el margen financiero esperado a valores presentes y vemos su impacto. En este caso el impacto es de 1,97%. Este cálculo tiene la ventaja que está utilizando, ¿verdad? Un modelo económico para calcular el impacto de la variación de tasas de interés en el margen financiero. Imagínense. Es decir, si vamos a dejar bien claro acá, ¿verdad? Que en el caso de gas de repreciación, lo que se hace es calcular el impacto de la variación de tasa de interés en el margen financiero esperado, pero calculado a valores históricos. Acá estamos calculando el margen financiero esperado a valores actuales. Ya un paso más, un paso más, ¿verdad? Un paso más en la aproximación al modelo que nosotros utilizamos para calcular el valor actual, para calcular el valor
actual del capital, o sea, el impacto de la variación de tasa de interés en el valor del activo o del pasivo, consecuentemente su impacto en el valor económico del capital. Bueno, acá estamos calculando, es decir, en la anterior nos quedamos, ¿verdad?, con la duración. Es decir, tranquilamente esta planillita se puede eliminar acá. Es decir, en el anterior pues, podemos haber colocado ya la duración. Directamente ya no se hace esto, pero acá vamos a hacer, paramos hasta acá. Entonces le calculamos la duración modificada. ¿Cómo se calcula la duración modificada? La duración dividido a la tasa de interés. Duración dividido, acá tenemos 0,33, que es la duración. Duración sería 0, en este caso, la duración, un año sería 0, esto es 0,33. Duración M26, que es 0,38 dividido 1 más K26, que es la tasa de interés, de K26. Sería la duración modificada. Voy a poner acá, ya que esto se va a grabar, ¿verdad? Para ver si, vamos a poner acá, revisar, vamos a ponerle un comentario, un comentario para recordar esta fórmula. Duración modificada es igual a duración dividido 1 más I. Esa es la fórmula, ¿verdad?, que estamos viendo ahí. Vamos a ampliar un poquito de tamaño, ¿verdad? El 16, para ver bien. Ahí ya está. Esta es la fórmula que va a quedar ya acá, es decir, permanentemente, ¿verdad? Nos podemos recordar, eso es lo que estudiamos acá. La podemos poner un paréntesis para evitar cualquier tipo de error, ¿verdad? Muchas veces quiere un paréntesis acá, ¿verdad? 1 más I. 1 más I, la I es la tasa de mercado, que en este caso es del 13%. Y en todos los casos hacemos la misma cosa, calculamos la duración modificada, porque para el modelo de valor económico del capital necesitamos esa información de duración modificada. Y vamos a pasar entonces a este cuadro. Vamos a pasar a este cuadro. Vamos a pasar a este cuadro de M5. Voy a ampliar un poquito acá para poder ver bien mejor. Bueno, este es nuestro cuadro. Este es el modelo de valor patrimonial, valor económico del capital. El modelo que, es decir, trabajamos con el valor presente, ¿verdad? Pero para todos los vencimientos, no solamente 12 meses. Aquí, porque mencionábamos, por la rara casualidad de que este ejemplo, todas las operaciones nos pasan 12 meses, entonces el valor actual de los activos coincide, ¿verdad? En el caso del valor patrimonial con el modelo anterior, ¿verdad? Era de 12 meses, pero normal esto tendría que diferir, ¿verdad? Y aquí calculamos la duración modificada que estamos trayendo, ¿verdad? La planilla anterior. Estamos trayendo acá a tener la duración modificada de la planilla anterior. En DM de acá, todo DM, N26 estamos trayendo. Aquí vamos a ver, DM, N26. Vamos a ver, DM, venimos acá, DM, M26. N26, acá está. Estamos llevando acá 0,33. Bueno, con esto entonces estamos casi terminando ya. En 5 minutos terminamos este modelito, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces acá tenemos la duración modificada. Este es el valor actual. Multiplicamos por la duración modificada. Tenemos la sensibilidad. Y acá ya directamente ya se multiplica por el 1%, ¿verdad? Y sale 60.943 negativo, ¿verdad? O sea, el activo en este caso, si hay aumento de tasa de interés, se deteriora en 60.943. Si hay una reducción, se incrementa en 60.943. El pasivo acá, si hay una reducción, si hay un aumento, se deteriora en 16.000.
y si hay un aumento, se incrementa a 16.000. Vemos acá que el valor patrimonial en este caso es de 44.745, o sea, por una variación del 1% en la tasa de interés, el patrimonio neto se deteriora en 44.745. ¿Por qué será? ¿Qué se deteriora? Estamos viendo acá que tenemos en términos de sensibilidad, ¿verdad? La sensibilidad del pasivo supera la sensibilidad del activo. Por eso, un incremento en la tasa de interés hace que el patrimonio neto se reduzca. O sea, un aumento en la tasa de interés hace, es decir, en la práctica, un incremento hace que el activo se reduzca en 60.000, el pasivo en 16.000. Consecuentemente, como el pasivo, en este caso el activo es mayor que el pasivo, tenemos acá un impacto negativo. Ahora, ¿cómo es entonces? ¿A qué es sensible esta entidad? Llevando en cuenta el modelo de valor económico del capital. ¿Es sensible a qué? Tiene más activos que pasivos. O sea, le viene muy mal un incremento de tasa de interés, porque cuando hay un incremento de tasa de interés, el activo se reduce en 60.000, el pasivo solamente se reduce en 16.000. Consecuentemente, el deterioro del capital es de 44.000. Como es sensible al activo, entonces le viene bien la caída de la tasa de interés. Si la tasa de interés cae, el activo se va a valorizar en 60.000 y el pasivo solamente en 16.000. Consecuentemente, el valor patrimonial va a aumentar en 44.000. Muy bien. Entonces, vemos acá, y es importante ver este 44.000, qué porcentaje del valor patrimonial representa. Teníamos un valor patrimonial de 2.098.000, con la variación de la tasa de interés la variación de tasa de interés del capital se reduce en 44.000 y eso representa 2,13%. Esto también tiene que ser parte de la política en cuanto al control del riesgo de tasa de interés para la entidad. Esto se establece también el ALCO conjuntamente con el directorio, ¿verdad? Y si sobrepasa el límite establecido, entonces se tiene que modificar en el futuro las operaciones de tal forma a ajustar. Muy bien. Esto lógicamente termina acá, ¿verdad? Acá tenemos el último modelito, ¿verdad? Que esto ya es un modelo un poco simplificado de cómo se aplica también el concepto de duración a las operaciones de tesorería. Tenemos dos operaciones de tesorería, un bono a tasa fija, un bono a tasa flotante. Esta sería la duración modificada y también el valor presente multiplicado por la duración modificada, por la variación de tasa de interés, entonces determina la sensibilidad del valor del bono a una modificación de tasa de interés. Esto sería una forma de aplicar el mismo modelo, ¿verdad? Este modelo a las operaciones de tesorería. Consecuentemente, cuando si tenemos un portafolio de inversiones, en este caso es de 196.000, una variación de tasa de interés hace que el portafolio se reduzca en 750 y un aumento de tasa de interés hace que se incremente en 750. De la misma forma, el mismo formulario se utiliza para calcular la duración. Para valor presente, lógicamente se parte del valor histórico, ¿verdad? El bono, y se determina su valor presente. Y a partir de ahí se determina su duración. A partir de la duración se calcula la duración modificada y se sensibiliza al 1% positivo y negativo. Bueno, con esto nosotros terminamos todo lo referente a
administración del riesgo de tasa de interés. Recordando, ¿verdad? El curso, ¿verdad? Se inició con una revisión de la revisión de matemática financiera, donde nuestra preocupación básica era, como bien notamos acá, en el valor presente. Posteriormente, hicimos varios ejercicios, ¿verdad?, para calcular la duración y la duración modificada. Ya no sé por qué estábamos usando esto. Porque hay un modelo que se llama valor económico del capital que un elemento fundamental es el valor presente y la duración modificada. Posteriormente, realizado esto, nosotros entramos a analizar en detalle lo que sería el modelo de GAT de repreciación, es decir, conforme a los libros, ¿verdad? Es decir, conforme que recomiendan los actores, ¿verdad? Utilizando nuestro libro de Banks Management de Timothy Koch. Seguidamente nosotros exploramos a fondo también, usando este mismo libro, ¿verdad?, el modelo de gas de duración. Con esto ya teníamos todos los elementos necesarios para proponer estos tres modelos para medir el riesgo de tasa de interés, que sería, para el caso de corto plazo, el gas de repreciación, que vimos, ¿verdad?, que se enfocaba en el corto plazo y tenía algunas limitaciones, ¿verdad? Y esas limitaciones muchas veces entonces rompemos con otro modelo que proponemos después. Después entramos a proponer el modelo de gas de duración o modelo de valor económico de capital, donde se trabaja como esto en valores presentes, concepto de duración, duración modificada, el impacto de la variación de tasa de interés tanto en el activo y en el pasivo, consecuentemente en el patrimonio. Es decir, como el modelo de enfoque contable, el modelo de enfoque económico era incompatible, ¿verdad? Entonces proponemos un tercer modelo, ¿verdad?, que utiliza el enfoque de valor económico, pero para operaciones, para calcular el margen financiero, pero a valores actuales. Eso es muchas veces lo que estamos acostumbrados a trabajar con la contabilidad. Muchas veces nos resistimos, ¿verdad?, a calcular el margen financiero a valores actuales, pero tiene una ventaja que esta forma de calcular el modelo es congruente con el modelo de valor económico del capital. Bueno, con esto nosotros terminamos este curso, y vamos a ir dando algunas lecciones en forma adicional posteriormente, como por ejemplo el de precio de transferencia, que ya está el hangado ahí dentro de la comunidad, que sería bueno leer a fondo, porque como vimos hasta ahora, y como estamos trabajando ahora, el riesgo de tasa de interés queda dentro de cada una de las sucursales. Es decir, la sucursal sigue corriendo el riesgo de tasa de interés y él no es responsable de eso. Con el modelo, con el precio de transferencia, lo que se busca es transferir ese riesgo de tasa de interés a tesorería, de tal forma que las sucursales solamente se preocupe por el riesgo de crédito. Lógicamente, captar recursos y no preocuparse por el riesgo de tasa de interés, que pasa ahora a ser responsabilidad de la gerencia financiera. Esa es la tendencia. Sería bueno entonces ver ese hangout. Tiene una buena duración de 1 hora y un poco, ¿verdad? Y
aborda bien este tema de precio de transferencia, pero porque es la tendencia, porque todas las entidades actualmente tienen sucursales. Y si controla esas sucursales por el enfoque tradicional, entonces esas sucursales que prestan más van a ser premiadas y las sucursales que captan van a ser castigadas. Pero para prestar necesitamos los recursos de los captadores. Entonces, tanto los captadores como los aplicadores deben recibir un tratamiento equitativo, ¿verdad? De tal forma que el aplicador se interese en colocar los créditos y el captador en captar. Bueno, gracias. Nos vemos, ¿verdad? Solamente les recomiendo ver el langado de precios de transferencia.